Esto no es una historia de crímenes más. Es uno de los casos más inquietantes que jamás se hayan desarrollado en el corazón de América. Una historia que hizo que los padres revisaran 2 veces las cerraduras de sus puertas y se demoraran más junto a las cunas de sus hijos. Un caso tan escalofriante que incluso hoy, más de una década después, todavía provoca un escalofrío en Kansas City. Pero la desaparición de Lisa no es la única tragedia que revisitaremos esta noche. Están a punto de escuchar cómo 2 familias diferentes, una en Missouri, otra en Dakota del Norte, lo perdieron todo. 2 historias separadas por años y kilómetros, pero unidas por un único hilo: el fracaso de un sistema que se suponía que debía proteger a los más vulnerables entre nosotros. La primera es la historia de la pequeña Lisa Irwin, una niña de 10 meses con ojos azules brillantes y una sonrisa que iluminaba su pequeño mundo, que desapareció sin dejar rastro en una tranquila noche de otoño. La segunda es el horrible caso de la pequeña Meca Carillo, de tan solo 15 meses, cuyos últimos días estuvieron marcados por un dolor que ningún niño debería soportar. Estas no son historias contadas solo para impactar. Son advertencias. Son recordatorios de lo rápido que la seguridad puede desmoronarse y de cómo el silencio de quienes debían actuar puede volverse mortal. Así que, antes de empezar, tómense un momento, suscríbanse a este canal, compartan esta historia y dejen que su voz se una a la lucha para mantener a los niños seguros. Para entender la tragedia del 3 de octubre de 2011, necesitamos adentrarnos en la modesta casa de North Lister Avenue en Kansas City, Missouri. A primera vista, parecía una casa familiar más del bloque. Vecinos saludándose, niños jugando en el jardín, adultos tomando café en sus porches. Pero detrás de esa fachada ordinaria, las grietas ya empezaban a hacerse visibles. La madre era Deborah Bradley, de 25 años. Legalmente, seguía casada con un militar llamado Sean Bradley, aunque ya no vivían juntos. La razón por la que no se habían divorciado era dolorosamente sencilla. Un divorcio costaba $300 y no podían permitírselo. Ese pequeño detalle revelaba más sobre su lucha financiera de lo que las palabras podrían expresar. La pobreza era profunda, y con ella venía la inestabilidad. La personalidad de Deborah no ayudaba. Sus amigos la describían como alguien que ansiaba atención, una mujer que montaría una escena en público, que cambiaba de humor rápidamente, que parecía desesperada por ser vista y notada. Las redes sociales se convirtieron en su escenario. Cada copa, cada fiesta, cada risa se publicaba en línea para que el mundo lo viera. Incluso el mismo día en que todo cambió, el 3 de octubre, Deborah se hizo múltiples selfies, copa de vino en mano. Sus prioridades eran claras para algunos: atención e indulgencia primero, responsabilidad después. Sin embargo, al mismo tiempo, también era vista como una madre amorosa. Sus amigos admitían que adoraba a sus hijos y a menudo hablaba de lo mucho que la completaban. Esta contradicción, fiestera pero maternal, se convertiría en un tema recurrente en la historia de su hija desaparecida. El padre era Jeremy Irwin, de 29 años, electricista. Tenía un hijo, Blake, de un matrimonio anterior. Blake vivía con él a tiempo completo después de que su madre perdiera la custodia en 2008. Jeremy era conocido por ser un trabajador incansable, a menudo haciendo turnos extras, llegando a casa agotado pero aún intentando estar presente para sus hijos. Juntos, Jeremy y Deborah habían construido lo que parecía una familia típica: 2 niños y finalmente su pequeña, Lisa. Lisa Renee Irwin nació el 11 de noviembre de 2010. Era rubia, con llamativos ojos azules y una pequeña marca de nacimiento en el muslo derecho. Solo tenía 2 diminutos dientes de leche y comenzaba a imitar los movimientos de sus hermanos mayores, quienes cariñosamente la apodaban pastel de calabaza. Adoraba los plátanos y los espaguetis,
y cada noche abrazaba un gusano de juguete brillante mientras se quedaba dormida bajo su manta de Cars y un montón de peluches de Barney. Para sus padres, Lisa era quien hacía que su familia se sintiera completa. Deborah dijo una vez, «Ella es quien nos completó». Pero debajo de esa sensación de completitud había señales preocupantes. Justo una semana antes de que Lisa desapareciera, los vecinos informaron de un hombre sospechoso que merodeaba cerca de los parques infantiles de la zona. Delgado, de altura media, de unos 40 años. Llamaron a la policía, pero no se hizo nada. Ni arresto, ni seguimiento serio, solo una nota en un archivo de caso. Por la misma época, los servicios de protección infantil recibieron una queja anónima sobre la familia. La persona que llamó se preocupó por la seguridad del bebé, afirmando que la niña a menudo lloraba durante la noche y que algo en los padres parecía raro. La queja se registró, pero la visita se retrasó, se pospuso de nuevo y finalmente se olvidó. Nadie se dio cuenta entonces, pero estas oportunidades perdidas, advertencias ignoradas, investigaciones retrasadas, pronto marcarían la diferencia entre la seguridad y una pesadilla. Porque Lisa, la bebé sonriente que iluminaba el mundo de su familia, pronto desaparecería en las sombras. El 3 de octubre de 2011 comenzó como cualquier otro lunes en el hogar de los Irwin. Esa tarde, alrededor de las 14:30, Jeremy llegó a casa para almorzar. Se sentó con los niños, compartieron una comida y por un corto tiempo todo pareció tranquilo. Pero nadie podría haber imaginado que esos momentos ordinarios se convertirían en los últimos recuerdos felices antes de que la pesadilla se desatara. Alrededor de las 16:30, Deborah fue de compras a Festival Foods con su hermano, Philip. Las cámaras la grabaron comprando pañales, comida para bebé y una caja de vino de $40. Para una familia que vivía al día, una familia que no podía permitirse $300 para un divorcio, $40 gastados en alcohol era revelador. Para muchos, esta compra se convertiría más tarde en un símbolo de prioridades equivocadas, un detalle que sembró dudas sobre los instintos de Deborah como madre. A las 17:30, Jeremy se fue a su turno de noche en Starbucks. Era la primera vez en mucho tiempo que trabajaba de noche, dejando a Deborah sola con los niños. Esa misma noche, los servicios de protección infantil, que ya habían recibido una llamada anónima expresando preocupación por el bienestar de Lisa, no hicieron nada. La visita se había pospuesto de nuevo. El caso se había dejado de lado, dejando el hogar de los Irwin sin vigilancia. A las 18:40, Deborah acostó a la pequeña Lisa. La vistió con unos pantalones cortos morados y una camiseta con gatitos blancos estampados. La bebé se acurrucó con su manta y se quedó dormida. Aparentemente, era una rutina normal a la hora de acostarse. Pero esta fue la última vez que alguien pudo confirmar haber visto a Lisa con vida. Alrededor de las 19:00, la vecina Samantha Brando se acercó con su hija de 4 años. Se sentaron en el porche con Deborah, fumaron cigarrillos y abrieron la caja de vino. Copa tras copa desaparecía. La botella se vaciaba rápidamente. Deborah admitió más tarde que bebió entre 5 y 10 copas, aunque no podía recordar exactamente. Al final de la noche, ambas mujeres habían vaciado la caja entera. A medida que la noche avanzaba, la memoria de Deborah se volvió borrosa. Afirmó que revisó a Lisa de nuevo a las 22:00, pero más tarde se contradijo, diciendo que tal vez no la había mirado después de las 18:40. En una versión de los hechos, se asomó a la habitación. En otra, admitió que nunca lo hizo. El alcohol lo nublaba todo, y la verdad se volvió escurridiza. Samantha se fue alrededor de las 22:30. Deborah dijo que se acostó poco después, aunque no podía recordar si cerró las puertas con llave, apagó las luces o incluso si revisó a sus hijos. El hijo mayor dormía en su habitación, mientras que el más joven se metió en la cama de Deborah. El agotamiento mezclado con el vino, y pronto la casa se sumió en el silencio. Pero en ese silencio, algo horrible sucedió. A las 4:00 de la madrugada, Jeremy regresó del trabajo. Desde el momento en que entró,
algo se sintió mal. La puerta principal estaba sin llave, algo muy inusual para Deborah, quien era meticulosa con cerrar cuando él trabajaba de noche. Varias luces seguían encendidas en la cocina y los pasillos. Otro detalle extraño. En la sala del ordenador, la mosquitera de la ventana parecía haber sido manipulada, pero no había señales claras de un allanamiento. Jeremy fue a ver a los niños. Los chicos estaban a salvo, uno en su cama, el otro dormido junto a Deborah, quien yacía inconsciente por el agotamiento y el alcohol. A los pies de la cama había algo extraño, un gato callejero. La familia no tenía gato. Cómo había entrado en la casa seguía siendo otro misterio extraño. Finalmente Jeremy abrió la puerta de Lisa. La cuna estaba vacía. Su hija se había ido. El pánico se apoderó de él. Buscó en la casa, en los armarios, debajo de las camas. Nada. Despertó a Deborah gritando: ¿Dónde está Lisa? Pero ella estaba demasiado aturdida para entender. A medida que la realidad se asentaba, salieron corriendo, llamando el nombre del bebé en la noche. Tenía solo 10 meses. No podía haber ido muy lejos, pero no respondió. Entonces llegó otro shock. Los 3 teléfonos móviles de la familia habían desaparecido. La única forma en que lograron llamar al 911 fue usando el teléfono de trabajo de Jeremy. Esa noche, la casa ordinaria en North Lister Avenue se transformó en una escena del crimen, y Lisa Irwin se convirtió en el centro de uno de los misterios más inquietantes de América. Cuando la policía llegó en las primeras horas de la mañana del 4 de octubre, las luces intermitentes llenaron el vecindario. Los agentes peinaron la casa, el patio, las calles circundantes. Durante las primeras horas, todavía había esperanza. Tal vez Lisa se había alejado, tal vez estaba cerca. Pero a medida que pasaban los minutos, esa esperanza comenzó a marchitarse. Lo que descubrieron los investigadores planteó aún más preguntas que respuestas. El perro de la familia y también los perros de los vecinos no habían ladrado esa noche. Normalmente reaccionaban a la menor perturbación, pero esa noche el silencio reinó. Era como si quien entró en la casa fuera familiar para los animales o supiera exactamente cómo mantenerlos callados. Luego llegaron los registros telefónicos. A las 23:57, justo antes de la medianoche, uno de los teléfonos móviles desaparecidos realizó una llamada que duró 50 segundos. El número pertenecía a Megan Wright, quien negó haber contestado el teléfono. Pero el vecino de Wright, un hombre conocido por el apodo de Jersey, tenía un largo historial criminal, incluyendo robos con allanamiento e incidentes cerca de guarderías. La llamada que conectaba con alguien relacionado con él parecía más que una coincidencia. Los testigos añadieron más leña al fuego. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, se vio a un hombre caminando por la calle con un niño en brazos. El niño iba ligeramente vestido a pesar de la fría noche de octubre. Otro testigo vio lo que parecía el mismo hombre saliendo de un bosque cerca de una gasolinera con un bebé. Esa misma noche, se desató un incendio en un contenedor cercano. Dentro, los bomberos encontraron ropa de niños quemada, cenizas demasiado deterioradas para las pruebas de ADN. La posibilidad de que estas ropas pertenecieran a Lisa era horrible. Sin embargo, a pesar de estas pistas, la investigación cambió de enfoque. Después de solo 2 días, la policía canceló la alerta Amber, sugiriendo que ya no esperaban encontrar al bebé con vida. En lugar de seguir todas las pistas posibles, los detectives se centraron en Deborah. Su historia cambiaba constantemente. Primero dijo que revisó a Lisa a las 22:00. Luego admitió que quizás no la había mirado después de las 18:40. Primero afirmó haber bebido 1 o 2 copas de vino, luego confesó que podrían haber sido 5, quizás 10. Sus inconsistencias alimentaron la sospecha. Cuando fue interrogada, los observadores notaron algo inquietante. Deborah ocasionalmente se reía, fuera de lugar, inapropiado, casi extraño. Más tarde accedió a una prueba de polígrafo que la policía anunció que había fallado. Deborah insistió en que estaba siendo incriminada, pero la opinión pública se dividió. Algunos creían que era una madre afligida bajo un escrutinio injusto. Otros
La veían como la principal sospechosa en la desaparición de su propia hija. Y a pesar de todo esto, las críticas primeras 48 horas se escaparon. Los equipos de búsqueda disminuyeron, las pistas se enfriaron y la posibilidad de encontrar a Lisa con vida comenzó a desvanecerse. El sistema que se suponía que debía protegerla parecía paralizado, más centrado en probar la culpabilidad que en rescatar a un niño. Lo que sucedió en los días posteriores a la desaparición de Lisa reveló algo más oscuro que un solo crimen. Reveló cómo todo un sistema diseñado para proteger a los niños podía colapsar a todos los niveles. Los servicios de protección infantil habían recibido una pista anónima sobre Lisa antes de que desapareciera. Un vecino se preocupó de que la bebé llorara con demasiada frecuencia por la noche, que algo en la casa no se sintiera bien. Pero en lugar de actuar rápidamente, el caso se pospuso. Primero a la semana siguiente, luego al mes siguiente, hasta que simplemente se olvidó. Para cuando Lisa desapareció, nadie de la agencia había hecho un seguimiento. La policía también ignoró las señales de advertencia. Los vecinos habían informado de un hombre sospechoso merodeando cerca de los parques infantiles apenas una semana antes. La descripción coincidía con el hombre vinculado más tarde a los registros telefónicos de Deborah, Jersey, un delincuente conocido con un historial de allanamientos y robos en casas. Sin embargo, los agentes lo dejaron de lado citando pruebas insuficientes. Esa negligencia dejó al vecindario expuesto a un depredador. Y luego vino la alerta Amber. En las horas más cruciales, las primeras 48, cuando la probabilidad de supervivencia de un niño es mayor, las fuerzas del orden cancelaron abruptamente la alerta después de solo 2 días. El mensaje fue devastador. Las autoridades ya no esperaban encontrar a Lisa con vida. En lugar de destinar recursos a los esfuerzos de búsqueda, centraron su energía en interrogar a Deborah. Hasta 10 horas al día, ella estuvo bajo un duro interrogatorio. Mientras fuera, cada vez menos personas peinaban los bosques, las calles, los solares vacíos. Incluso los medios de comunicación, que podrían haber presionado para que la investigación actuara más rápido, se convirtieron en parte del problema. Los periodistas pagaron a los vecinos por entrevistas exclusivas. Los programas de televisión convirtieron la desaparición de Lisa en material para subir la audiencia. La cobertura pasó de encontrar un bebé desaparecido a diseccionar cada expresión de la madre, cada error pasado. Mientras tanto, la habitación de Lisa permanecía intacta, sus juguetes de Barney y su gusano brillante, esperando a una niña que nunca regresó. Ha pasado más de una década desde aquella noche, y el caso sigue frío, sin arrestos, sin respuestas, solo preguntas persistentes. ¿Fue un secuestro? ¿Un accidente encubierto? ¿O algo aún más siniestro? Lo más inquietante es esto. Lisa debería ser una adolescente hoy, riendo con sus hermanos, navegando por la escuela, viviendo una vida que le fue robada incluso antes de que comenzara. En cambio, el silencio alrededor de su caso nos recuerda lo frágil que es la seguridad y lo rápido que puede desvanecerse cuando aquellos a quienes se les confía su protección fallan. La desaparición de Lisa Irwin no dejó más que preguntas, archivos fríos y una familia destrozada por la sospecha. Una niña se desvaneció en el aire y el mundo siguió adelante sin respuestas. Pero la historia de Lisa no es una tragedia aislada. Es parte de un patrón mucho más grande, uno donde los niños se escabullen por las grietas de un sistema que se supone debe protegerlos, porque casi una década después, en otra tranquila ciudad estadounidense, la historia se repitió de una forma aún más brutal. Esta vez, no fue el misterio de un niño robado de su cuna, fue un horror perpetrado a plena vista, dentro del hogar de alguien en quien la familia confiaba completamente. Su nombre era Mecca Carillo, una niña de 15 meses de ojos brillantes y sana, de Fargo, Dakota del Norte. Tenía las mejillas regordetas, era alegre y conocida por colmar a su familia de abrazos y besos. Mecca vivía con su tía Amanda, quien la crió como si fuera su propia hija.
La pequeña llenaba su hogar de risas, balbuceando sus primeras palabras, jugando con sus primos, iluminando cada habitación a la que entraba. Y luego llegó Brandy Adele, una mujer que había sido parte de la vida de la familia durante más de 5 años. Era considerada una amiga cercana, incluso como una hermana. Amanda confiaba tanto en ella que a menudo dejaba a los niños al cuidado de Adele. ¿Quién podría ser más segura que alguien a quien conoces desde hace media década? Pero detrás de la sonrisa familiar había algo inimaginable. Cuando Amanda permitió que Adele se llevara a Mecca por unos días, pareció inofensivo. En realidad, fue el comienzo de 3 semanas de tormento que impactarían incluso a los detectives más experimentados. Octubre de 2020 debería haber sido un momento ordinario y alegre para Mecca Carillo, de 15 meses. Vivía con su tía Amanda en Moorhead, Minnesota, después de que sus padres biológicos ya no pudieran cuidarla. Amanda adoraba a la pequeña, tratándola no como una carga, sino como a su propia hija. Su hogar estaba lleno de primos, calidez y risas. Mecca era un bebé sano que ya había comenzado a balbucear palabras como adiós y papá. Era conocida por dar abrazos libremente, extendiendo los brazos a cada adulto que veía, como si no creyera que el mal existiera en el mundo. En este círculo de confianza entró Brandy Adele, la amiga de toda la vida de Amanda, de más de 5 años. Adele estuvo presente en reuniones familiares, vacaciones y eventos importantes. Amanda a menudo dependía de ella para el cuidado de los niños, segura de que nadie podría ser más segura para sus hijos que una mujer a la que consideraba de la familia. Pero detrás de esa fachada de lealtad, Adele albergaba una oscuridad que nadie sospechaba. El 28 de octubre, solo unos días antes de Halloween, Adele se ofreció a llevar a Mecca para una corta estancia. Prometió darle a la niña una divertida celebración de Halloween. Amanda aceptó sin dudarlo, empacando los juguetes y pijamas favoritos de Mecca. Se suponía que sería un fin de semana inofensivo con una amiga de confianza. En cambio, se convirtió en el comienzo de 3 semanas de crueldad inefable. Desde el momento en que Adele llevó a Mecca a su apartamento de Fargo, el hogar se convirtió en una cámara de tortura. Día tras día, la pequeña fue golpeada con objetos contundentes, dejando hematomas y fracturas en su diminuto cuerpo. Adele le echó productos químicos en la piel, quemando su delicada carne. Los vecinos admitieron más tarde que escucharon llantos, pero lo descartaron como rabietas de niños. Nunca imaginaron la verdad, que un bebé estaba siendo sistemáticamente abusado dentro de esas paredes. Lo que siguió fue aún más horrible. Adele sometió a Mecca a abusos sexuales, atrocidades tan viles que incluso los detectives más experimentados tuvieron dificultades para comprenderlas. Obligó a la pequeña a beber alcohol, observando cómo su pequeña garganta ardía y su estómago se retorcía de agonía. La risa de Mecca, antes la banda sonora del hogar de Amanda, fue reemplazada por débiles gemidos y sollozos desesperados. A medida que los días se convertían en semanas, la condición de Mecca se deterioró. Sus ojos, antes brillantes, se apagaron. Su fuerza disminuyó. A mediados de noviembre, su cuerpo estaba cubierto de hematomas, quemaduras y cicatrices. Ya no lloraba fuerte, no le quedaba energía. El 19 de noviembre, ya se estaba muriendo. Adele, consciente del estado crítico de la niña, no se detuvo. En cambio, se preparó para lo que sería el acto final de crueldad. El 20 de noviembre, Adele puso a Mecca en una bañera llena de agua y la dejó allí durante 2 horas. Demasiado débil para levantar la cabeza, la pequeña se deslizó bajo la superficie. Cuando Adele regresó, Mecca no respondía. Su piel estaba azulada, su pequeño pecho ya no se elevaba. En pánico, Adele intentó reanimarla golpeándola y pellizcándola, pero ya era demasiado tarde. A las 22:44, finalmente llamó a una ambulancia, alegando que había sido un accidente. Los médicos llevaron a Mecca al hospital, pero la verdad era obvia.
El cuerpo de la niña mostraba las marcas de una tortura sistemática. Heridas recientes junto a otras medio curadas, quemaduras químicas, huesos rotos y evidencia de agresión sexual. Durante 4 días, las máquinas la mantuvieron con vida, pero su cerebro había sido dañado irreparablemente por la falta de oxígeno. El 24 de noviembre, la familia tomó la desgarradora decisión de desconectar el soporte vital. La corta vida de Mecca terminó después de solo 456 días en la Tierra. La autopsia fue tan espantosa que los fiscales advirtieron a la familia que no la leyeran. «Les cambiará para siempre», le dijo un detective a Amanda. Incluso el fiscal adjunto del distrito se negó a describir las lesiones en tribunal abierto, diciendo: «Cuando normalmente digo lesiones de pies a cabeza, es metafórico. En este caso, es literal». Adele fue arrestada casi 2 meses después y acusada de asesinato y abuso infantil. Inicialmente, afirmó que todo había sido un trágico error, pero finalmente se declaró culpable. En diciembre de 2021, el tribunal la sentenció a 30 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 25. Para muchos, la sentencia pareció escandalosamente leve en comparación con el horror que infligió. El momento más impactante del juicio, sin embargo, no provino de Adele, sino del padre de Mecca, Manuel Carillo. Encarcelado en el momento de la muerte de su hija, se le permitió asistir al tribunal. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, asombró a la sala pidiendo clemencia al juez. «Su vida todavía vale algo», dijo, refiriéndose a Adele. «La perdono, pero nunca olvidaré lo que hizo». Sus palabras dividieron al público. Algunos las vieron como un acto de gracia inimaginable, otros como una traición a la justicia. Para Amanda, que había criado a Mecca como si fuera suya, la pérdida fue insoportable. Regresó a casa, a una casa que se sentía vacía, al sonido de las risas de sus otros hijos, a las que les faltaba la voz que debería haber estado allí. «Duele cada vez que cruzo la puerta», dijo. «Duele cada vez que los oigo reír, porque falta una risa, la suya». 2 historias, 2 niños, Lisa Irwin, que desapareció en la noche sin dejar rastro, y Mecca Carillo, cuyos últimos días fueron robados por la misma persona en la que su familia más confiaba. Un caso sigue siendo un misterio, el otro dejó un tribunal en estado de shock. Sin embargo, ambos revelan la misma verdad. La inocencia es frágil, y cuando aquellos a quienes se les confía protegerla fallan, el costo es insoportable. Lisa debería ser una adolescente hoy. Debería estar en el instituto, riendo con sus amigos, quizás planificando su futuro. En cambio, su habitación permanece congelada en el tiempo, un santuario a una bebé que nunca regresó a casa. Mecca debería estar en el jardín de infancia, aprendiendo sus letras, llenando su hogar de alegría. En cambio, su familia carga con el peso del silencio, el sonido de una risa que nunca regresará. Lo más aterrador no son solo los crímenes en sí, sino las grietas que permitieron que sucedieran. Los vecinos informaron advertencias, las agencias recibieron quejas, la policía sabía que había depredadores merodeando cerca. Y sin embargo, la acción se retrasó, se ignoró o se abandonó. Para cuando llegó la urgencia, ya era demasiado tarde. Si le pudo pasar a Lisa, si le pudo pasar a Mecca, puede pasar en cualquier lugar. Y es por eso que contamos estas historias, no solo para impactar, sino como un llamado a la concienciación. Para recordar a cada padre que escuche sus instintos, a cada vecino que reporte sus sospechas, a cada funcionario que se tome en serio las advertencias. Porque el detalle más pequeño pasado por alto puede significar la diferencia entre la vida y la pérdida. Hablamos por aquellos que ya no pueden. Comparte esta historia. Suscríbete a este canal. Que estas voces, aunque silenciadas, resuenen a través de nosotros. Sus vidas importaron. Sus historias no deben ser olvidadas.